octavo capítulo en el cual hablaremos de la estructura repetitiva do-while. Como bien en el capítulo anterior habíamos hablado de la estructura repetitiva while, en este caso hablaremos de lo que son los do-while, unas estructuras bastante similares a ellas, en el cual por definición podríamos decir que son unas estructuras que nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuando se da un valor final. Hasta aquí son bastante similares a los while, pero sin embargo el ciclo do while nos permite añadir una ventaja adicional, y esta consiste en que nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de código antes de evaluar la condición necesaria. De este modo los ciclos do while son más efectivos para algunas situaciones específicas. En pocas palabras, estas estructuras simplemente nos permiten ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición específica, sino evaluándola justo antes de ejecutar por primera vez el bloque de código. Y dicho esto, entonces vamos a lo que es la implementación del código como tal, como siempre lo hemos venido haciendo. Así que vamos a crear un nuevo bloque de código y vamos a añadir nuestra librería que venimos manejando a lo largo del curso, la cual es la librería IOString. Vamos a habilitar el flujo de entrada y salida de datos con el using namespace estándar y vamos a crear nuestro menú principal como bien lo hacemos, ¿vale? Antes que nada vamos a hablar de lo que es la sintaxis del do-while, el cual consta de la palabra reservada do. Aquí tenemos una llave de inicio y fin, y al final de la llave del fin podríamos colocar previamente allí de seguido la palabra while. Aquí iría nuestra condición de entrada, la cual se evaluará a lo largo del ciclo, y aquí serían las instrucciones o el bloque de código a ejecutar. De esta forma, si bien vemos la estructura, nos permite ejecutar lo que es este bloque de código y finalmente evalúa esta condición. Por lo tanto, vamos a crear el mismo ejemplo del video anterior, en el cual decíamos que por alguna razón se le pide a un usuario que digite números menores que 100 y se saldría una vez que el número sea mayor que 100. Entonces vamos a crear el ejemplo básicamente similar. Decíamos que lo inicializábamos en 0 y tenemos una ventaja acá adicional, que es que se ejecuta primero el código, luego se evalúa la condición. Entonces vamos a suponer acá que vamos a imprimir nuestro número, digamos, vamos a imprimirlo y haremos una tabulación, ¿vale? Y aquí tendríamos, vamos a hacer un breve ejemplo antes de ejecutar el código o el ejemplo que hemos planteado, que sería x, y vamos a colocar que x que sea mayor que 90. Si lo vemos aquí a simple vista, x está siendo inicializada en 0 y x no es mayor que 90, por lo tanto si fuese un while no entraría al ciclo, pero como es un do while, lo que nos hace es que nos ejecuta el código, luego evalúa la condición y puesto de que da un valor falso, no vuelve a entrar al ciclo. Y es así más o menos como funciona el ciclo do while. Entonces vamos a colocar por acá lo que es el fin del programa y vamos a, como siempre lo veníamos manejando, el system pause para capturar la pantalla, ¿cierto? Me faltan los paréntesis. Y bueno, pues como veníamos diciendo, estas estructuras primero evalúan el código y vamos a verlo en un ejemplo práctico. Entonces vamos a colocar acá para el nombre del código do while, y bien, allí tendríamos lo siguiente: x vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué hace el do while? Nos ejecuta primero la línea de código o el bloque de instrucciones. En este caso imprime la variable x que tiene un valor de 0 y luego evalúa la condición. Como x es mayor que 90, como x tiene un valor de 0 y en la condición tenemos mientras que x sea mayor que 90, simplemente se sale del ciclo, da un valor falso y se saldría del ciclo. En este caso, vamos acá, veo que me he equivocado por aquí, y como bien decíamos, si es así, en este caso, podríamos decirlo de la forma siguiente. La forma de leer este ciclo sería hacer mientras que esta condición se mantenga verdadera. Sería hacer esto que está aquí, este bloque de instrucciones, mientras que esta condición se mantenga verdadera. Pero como habíamos hablado en los ciclos anteriores, como son el for y el while, este también consta de lo que es un incremento o un decremento. Vamos a colocarlo aquí, incremento o decremento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico en el cual le decíamos al usuario que digite números menores que 100 y una vez que suceda eso se salga del ciclo. Entonces vamos a colocar mientras que x sea menor que 100, x es inicializada en 0 y vamos a decirle aquí con un cout que nos digite un número, ¿cierto? Entonces, como bien veníamos diciendo, vamos a leer la variable con el sein
Y bueno, creo que allí tenemos todo. Entonces vamos a hacer, bueno, no manejamos un incremento, un decremento acá, puesto que el valor se está tomando del usuario y no se sabe cuándo terminará nuestro ciclo, pero en algunas ocasiones, en otra situación, podríamos utilizar un incremento o un decremento, el cual lo veremos más adelante. Vamos a ejecutar este código y como bien vemos aquí, vamos a empezar. X vale 0, aquí tendríamos 15, sigue siendo menor que 100, aquí tenemos un menor que 100, 150 es menor que 100. Pedíamos acá lo que era un 150 y como nos da que 150 es mayor que 100, evalúa la condición y simplemente no vuelve a entrar al ciclo do while y es allí como finaliza nuestro ciclo. En fin, ese en concepto cómo funciona. Pero vamos a hacer, decíamos que funcionaba tal cual como un for, entonces podríamos imprimir los números del 1 al 100, podríamos inicializar esta variable en 1 y mientras que x sea menor o igual que 100, vamos a imprimir aquí nuestra variable, a ver si sucede acá, x, y vamos a darle un salto de línea, vamos a dar acá un x más y allí lo tendríamos, ¿cierto? Entonces aquí estarían los números del 1 al 100. Si vemos, hemos declarado la variable con un valor inicial en 1, imprimimos la variable, lo cual se leería de la siguiente forma: hacer una impresión de la variable x con un incremento en 1 mientras que x sea menor o igual a 100. Por lo tanto, tenemos x inicializada en 1, como ya veníamos diciendo, imprimimos x y aumentamos x. Por lo tanto, vemos que llega hasta el número 100. Una vez que llega al número 101, aumenta a 101, luego pregunta, x que vale 101 es menor o igual que 100, y simplemente este valor nos retorna falso, se sale del programa y aquí lo tendríamos, lo que es el fin del programa, y así es como se manejan más o menos las estructuras do while. En la guía que estoy escribiendo, la guía alfa de programación en C++, también he añadido una sección de do while con lo que es la conceptualización básica y ejercicios resueltos para una mejor comprensión. Más adelante estaré añadiendo lo que son proyectos y digamos que me meteré un poco con lo que es estructura de datos 1, ¿vale? Aquí por hoy lo que es el fin del video. Mi nombre es Leonardo.